Sí, buenos días, Carlos, buenos días amigos de TV Perú y muchas gracias por la invitación. Congresista Paredes, siempre se nos dijo que la CTS tenía un fin de cara al desempleo, ¿no? Alguien perdía su trabajo, ¿no es cierto?, y podía apelar a la CTS para poder mantenerse algunos meses mientras encontraba trabajo. Pero poco se dice de la CTS como fines previsionales, que también podría tenerlo. ¿Por qué en el caso de la educación se ha cumplido con este anhelo de los maestros? Bueno, lo que hay que entender es que la compensación de tiempo de servicios llamada CTS es un beneficio laboral que se otorga a los trabajadores, sea del sector público o Así privado, es. como consecuencia de los años brindados al empleador. En este caso, los docentes que trabajamos en instituciones educativas públicas, tenemos un empleador que es el Estado peruano representado por los gobiernos de turno, que nunca entendieron que somos una sociedad inclusiva, equitativa y no desigual, porque para otros trabajadores del Estado sí hay este beneficio laboral y nos parece muy bien concitar la fuerza policial, las fuerzas armadas, trabajadores de salud y otros tienen este beneficio con esas características Ujú. de entregar una compensación de tiempo de servicios equivalente a un sueldo total por año trabajado al momento de cesar. Congresista Paredes, y yo he hecho mis cálculos, pero usted me corregirá si me equivoco. 254.000 maestros, he calculado un sueldo promedio probablemente un poco bajo, 2.500 soles, me salen 500 millones de soles. Esa es la cifra que tendrá que desembolsarse para cumplir con esta deuda social a los maestros. Mire, lo que yo tendría que decir en mérito a que nuestro proyecto de ley primigenio, aprobado, observado por el Poder Ejecutivo, por el profesor Pedro Castillo Terrones, en el documento de observación, que finalmente lo asumimos en su totalidad y por eso es que se aprueba en dictamen de allanamiento, se nos da a conocer el número exacto de docentes que podrían cesar este año 2022 y es alrededor de 5.200, Ok, que significaría un costo actual de alrededor de 47 millones, pero con la variación producto de la ubicación de los diversos docentes en las diversas escalas, esto haría una sumatoria de alrededor de 340 millones, entiendo. quienes cesarían en el 2022. Estamos hablando de alrededor de 5.200, ¿cierto? En el 23 cesarían alrededor de 6.080 maestros con un costo de alrededor de 400 millones. ¿Ya? Entonces, en términos económicos, eso es lo que significa. Hay que entender que los más de 230.000 maestros, según dato del Minedu, a 28 de febrero del año 2022, no vamos a cesar el mismo día. Nuestro cese Claro, no, claro, de está acuerdo. ceñido Al tiempo de servicio y a llegar a a la los edad, 65 años, claro. Esta CTS se cobraría más que nada a cumpliendo la edad. 65 años, ¿no? Sí, efectivamente, 65 años, y ahí hay que valorar algo que ha hecho el profesor Pedro Castillo Terrones como presidente de la República. Nosotros tenemos que reconocer que en el proyecto de ley no estaba considerado la modificatoria del artículo 53 para cambiar o precisar la fecha exacta de cese. Ok. En la observación que hace el profesor Pedro Castillo, él hace una propuesta de modificatoria con la cual coincidimos y por eso asumimos su observación y la convertimos en dictamen de allanamiento, es que el artículo 53, literal D, ha propuesto y se ha aprobado por unanimidad que el cese de los docentes ahora se va a realizar el 31 de diciembre de cada año, del año correspondiente en que cumple 65 años 65 de años. edad, De y acuerdo. eso va a permitir que el docente inicie el año escolar, concluya el año escolar y no va a haber perjuicio para los estudiantes. Congresista Paredes, ¿este es un derecho que adquieren los maestros nombrados o también los contratados? Se lo pregunto porque la masa de docentes contratados no es pequeña y se podría generar una suerte pues de discriminación de profesores que hacen el mismo trabajo todos los días, solamente que unos son nombrados y otros contratados. Esta situación laboral que se puede presentar como un aspecto discriminatorio para no ser beneficiarios del mismo derecho, ya está corregido
y tengo que informar a través de vuestro programa que existe el proyecto de ley 653-2021-CR de mi autoría, que está ya agendado en la Comisión de Educación para ser expuesto, y en este proyecto 653 planteamos CTS para los docentes contratados, equivalente a una remuneración íntegra mensual al finalizar su contrato o proporcional a los meses trabajados. Correcto. Pero también, también estamos considerando en este proyecto de ley a los auxiliares de educación contratados y nombrados para que su CTS sea equivalente a un 100%, y finalmente el 689, también de nuestra autoría, _2021-CR, que también está agendado en la Comisión de Educación, que tiene como beneficiarios a los docentes nombrados y contratados de los institutos superiores. De acuerdo, interesante. Ahora, congresista Paredes, como usted sabe muy bien, los congresistas no tienen iniciativa de gasto y varios de estos proyectos tienen iniciativa de gasto. ¿Han conversado con el MEF? ¿Qué les ha dicho el Ministerio de Economía? ¿Cómo van a conciliar esta situación? Bueno, lo que yo tengo que informar es que esto es de conocimiento del presidente de la República. Y ahí nosotros, en la explicación que hemos dado, la misma que manejamos en la Comisión de Educación y en el Pleno, es que por delante de todo lo que tiene que actuar el Estado representado por los gobiernos de turno, está algo que tú señalabas en la comparación con los contratados. Están los derechos humanos. Aquí no puede haber actos de discriminación. Y ese es el aspecto y soporte fundamental de los proyectos que acabo de hacer mención, dejando constancia también que ya está encaminado un proyecto de ley en beneficio de los docentes universitarios y los trabajadores administrativos. De tal manera que nosotros en su momento que nos hemos reunido como bloque magisterial con las autoridades del Ministerio de Economía, les hemos señalado, somos una sociedad que ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948, por lo tanto, la coherencia y la obligación constitucional es actuar dentro de ese contexto y dentro de esos parámetros. En ese sentido estoy de acuerdo con usted, pero como usted también bien sabe, el MEF cuenta monedas y si las monedas no alcanzan le van a decir no hay. Nosotros ya hemos visto con el Ministerio de Economía y Finanzas las alternativas de solución que pasan, por ejemplo, por algunos recursos que son los llamados saldos presupuestales, ¿no? Y que muy bien pueden ser utilizados para estas materias. De acuerdo, entonces hay que buscar la forma de financiar esto. Siempre que he escuchado hablar a los maestros, y se lo pongo sobre la mesa, por supuesto, con muy buen tono, se ha hablado de una deuda histórica con el magisterio, ¿no es cierto? Yo quería preguntarles si esto es parte de esa deuda histórica, si ustedes consideran que con esto se comienza a saldar esa deuda del Estado peruano con sus maestros. Yo creo que esta devolución de derechos humanos magisteriales empezó el año pasado. Tal vez no se visibilizó en términos públicos, pero sí lo visibilizamos, la familia magisterial. ¿Y me refiero a qué? A lo aprobado el año pasado en la ley del presupuesto del año 2020, materia que tú seguramente recordarás, es la llamada bonificación de preparación de clases, que no se calculó como la ley determinaba, que era el 30% de remuneración total, y se hizo un cálculo ínfimo que ha obligado a que tengamos que ir al Poder Judicial para que se nos reconozca. El año pasado, el profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, determinó en concordancia con el Poder Legislativo otorgar 1.000 millones para esa devolución de la parte de un sueldo que no fue pagado. ¿Cuántos beneficiarios? 114.115 maestros recibieron entre 9.000 y 19.000 soles. Y esto que tú señalas, en términos, si podríamos llamarlo o calificarlo como deuda histórica, también
porque estos son derechos. Correcto. Derechos que siempre debieron respetarse. Lamentamos, como bloque magisterial, como maestros congresistas, lamentamos que recién hayamos obtenido este beneficio, porque los maestros que cesaron el año pasado, el anteaño y años anteriores debieron merecer lo mismo. De esta norma también me ha parecido muy interesante que los maestros que se acaban de jubilar sí recibirían un porcentaje de su CTS, de su compensación por tiempo de servicio, ¿no? Si la norma sale hoy, los que se jubilaron el año pasado recibirían el 50%, hace 2 años un 30% y así de forma escalonada. ¿Por qué lo pensaron en esos términos? Mira, tú sabes que ahí dentro del marco jurídico y constitucional tú mencionabas un tema de esto de la iniciativa de gasto, pero también hay un tema constitucional de la irretroactividad de una ley. Entonces, la implementación de esta ley, tal cual va a salir publicado el día de mañana, señala una implementación progresiva. En lenguaje cristiano, ¿qué significa? Los maestros que cesan en el año fiscal 2022, o sea, este año, la forma de pago va a ser en 3 armadas. Claro. El 31 de diciembre de 2022 le van a pagar el 50% de su 100%. El 31 de diciembre del 2023, el 20%. Correcto. Y el 31 de diciembre del 2024 se completa con el 30% y cancelado el 100%. Los que cesen en el año 2023 se le va a pagar en 2 armadas. El 70% de su 100% se le va a pagar el 31 de diciembre del 2023. Y el 31 de diciembre del 2024 se le cancela el restante 30%. Clarísimo, clarísimo. Y en el 2024 ya todo aquel maestro que cese desde el 10 de diciembre del 2024 para adelante ya no hay progresiva. Cesó el 31 de diciembre de 2024, 25, 26, se le cancelará el 100%. Por supuesto. Señor Paredes, gracias por habernos atendido. Seguramente los maestros deben estar recibiendo con beneplácito esta decisión. Muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ti por la gentileza y solo concluir informando que el día de mañana miércoles en acto público el profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, de manera conjunta en el patio de Palacio de Gobierno, hará el acto público de disponer la publicación en el Diario Oficial El Peruano. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba entonces el congresista Alex Paredes, congresista de Perú Libre, que han trabajado intensamente este proyecto que beneficia a los maestros de nuestro